Voces de Antioquia, un medio para que te mantengas informado de las noticias más importantes de la institucionalidad cafetera, avances técnicos, historias de vida y mucho más. Voces de Antioquia. Infórmate y fórmate con el podcast del Comité de Cafeteros de Antioquia. Bienvenidos. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Bienvenidos a Voces de Antioquia, el espacio donde contamos las historias, avances y noticias que fortalecen nuestra caficultura y resaltan el liderazgo de nuestros caficultores. Hoy hablaremos de innovación tecnológica, proyecciones para el café en 2026 y un reconocimiento que llena de orgullo al sector cafetero colombiano. Voces de Antioquia, el podcast del Comité de Cafeteros de Antioquia. Hoy queremos invitarlos a conectarse a un espacio académico y práctico liderado por Cenicafé titulado Uso de drones en la caficultura, marco jurídico y técnico para su correcta operación. Una charla que aborda cómo esta tecnología se está consolidando como una herramienta clave en el manejo de la broca, una de las principales amenazas del cultivo. En este encuentro, expertos explicarán qué establece la norma RAC 100 de 2023, que regula la operación de drones en Colombia, cómo aplicarla correctamente en el sector cafetero. Además, se compartirán avances logrados por Cenicafé en mayor cobertura en aspersión, más eficiencia en aplicación, seguridad en la operación y resultados positivos en el campo. Los drones no son el futuro, son el presente de una caficultura más precisa, sostenible y competitiva. Voces de Antioquia, el podcast del Comité de Cafeteros de Antioquia. Pasemos ahora al análisis estratégico del sector. Los invitamos a escuchar la más reciente columna de Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, publicada en La República, titulada El Café en 2026. El mercado mundial del café atraviesa un momento que exige serenidad analítica y visión de largo plazo. Después de 8 años, con un déficit acumulado de cerca de 18 millones de sacos, las estimaciones más confiables para este año apuntan a que habrá un superávit puntual de 5 millones de sacos. Sin embargo, sería un error interpretar este dato como una abundancia estructural. El sistema aún no logra reconstruir inventarios de manera significativa y esa fragilidad convierte cualquier choque climático o disrupción logística en un factor de impacto inmediato sobre la disponibilidad física y las expectativas del mercado. Colombia hoy es una expresión clara de esa realidad. Las lluvias excesivas impactarán la cosecha del ciclo 20-26 de una manera importante además, porque llegaremos a 12.8 millones de sacos, limitando la disponibilidad exportable para los meses venideros. Además, bajo la metodología desarrollada por Cenicafé, que es basada en el monitoreo técnico de cerca de 2.150 fincas, el pronóstico de cosecha anticipa una producción de 6.2 millones de sacos para este primer semestre calendario del 2026. En este contexto, con una producción sensiblemente inferior, Colombia buscará los mercados y clientes que más valoren su calidad. Cuando la oferta es más selectiva, el camino no es vender más sino vender mejor, consolidando relaciones basadas en calidad, consistencia y confianza. Del lado del consumo, las cifras confirman la solidez estructural del café. En Estados Unidos el consumo creció un 10.2% en valor según Nielsen, reflejando un claro proceso de dinámica entre segmentos. En Alemania se registró un crecimiento del 4% en volumen, confirmando la fortaleza de los mercados maduros. Y Nielsen en Colombia registra una evolución significativa de consumo de producto terminado. La categoría alcanza los 3 billones de pesos por primera vez, con un crecimiento del 28% en valor y un 1% en volumen. Esto indica que el consumidor no abandona por nada su hábito de consumo, pero sí valora más el café y está dispuesto a pagar por su calidad. El café ha trascendido su carácter funcional para convertirse en una expresión cultural y de estilo de vida. En el retail, en las tiendas, conviven dos tendencias que se llaman el drinking slow, que es consumir despacio, que privilegia la experiencia y la conexión en el origen, y el on the go, que es comprar para llevar, que responde a la conveniencia de la vida moderna. El liderazgo no pertenece a quienes crezcan más rápido, sino a quienes logren expandirse sin diluir la esencia del café. El rigor de un trabajo en el origen, la hospitalidad en el punto de venta y la elevación de la expresión sensorial en la taza. Porque crecer es posible,
Preservar el valor mientras se crece es lo que define a los verdaderos líderes. En este contexto, queremos anunciar la apertura de la primera tienda flagship de Juan Valdez en el mundo. Juan Valdez 1959, que se hará en Bogotá en el Parque La 93. Este marca un punto de inflexión. No es simplemente una tienda, sino una declaración estratégica que eleva la experiencia, fortalece la conexión con el origen y consolida el posicionamiento del café colombiano en el segmento premium. Inversión estratégica que reconoce que el verdadero valor no se construye únicamente en la transacción, sino en la percepción, en la educación del consumidor y en la confianza que se consolida en el largo tiempo. Porque cuando se eleva el estándar, se eleva el valor de la cadena productiva. La innovación también está definiendo el consumo, el crecimiento de las bebidas frías, de los productos listos para consumir y de los cafés instantáneos de altísima calidad refleja una transformación permanente en las expectativas del consumidor. El café frío dejó de ser una alternativa estacional para convertirse en una categoría estructural. La verdadera innovación no radica en una novedad pasajera, sino en la capacidad de perfeccionar el producto y preservar su carácter mientras se adapta a nuevas realidades. A este panorama se suma el crecimiento de Asia, en particular de China, cuyo consumo ya alcanzó los 6.5 millones de sacos y cuyo potencial de expansión es extraordinario. Al mismo tiempo, un hito científico ha redefinido la percepción global de esta bebida. Harvard y múltiples centros de investigación han reconocido el café como una bebida saludable, desmontando prejuicios históricos y ampliando de manera significativa la base potencial de este consumo. Los fundamentos de este mercado permanecen sólidos entonces. La demanda crece y se sofistica, mientras que la oferta enfrenta límites estructurales, barreras que refuerzan el valor de la calidad. Las fluctuaciones financieras pueden generar volatilidad, pero no alteran la realidad de un producto cuya relevancia económica, cultural y social continúa fortaleciéndose. Colombia, como origen emblemático, tiene la responsabilidad de interpretar este momento porque en el café el liderazgo verdadero no consiste en seguir el mercado, sino en construir un valor que perdure. Hasta la próxima. Las noticias del café las escuchas en Voces de Antioquia, el podcast del Comité de Cafeteros de Antioquia. Y cerramos con una noticia que nos llena de orgullo. Cenicafé fue reconocido por Caracol Radio como uno de los 100 nuevos líderes de Colombia. Este reconocimiento destaca a quienes están transformando el país desde distintos sectores. El Centro Nacional de Investigación de Café fue exaltado por su liderazgo científico, el desarrollo de variedades resistentes, la investigación en prácticas sostenibles y su aporte clave a la productividad. Gracias a la ciencia aplicada, la caficultura colombiana sigue avanzando con bases técnicas sólidas y visión de futuro. Voces de Antioquia, el podcast del Comité de Cafeteros de Antioquia. Hoy vimos cómo la innovación tecnológica, la estrategia gremial y el liderazgo científico se unen para fortalecer el café colombiano. Desde los drones en los cafetales hasta la proyección internacional del grano y el reconocimiento a la investigación, el mensaje es claro. La caficultura colombiana evoluciona, se adapta y sigue siendo referente mundial. Esto fue Voces de Antioquia. Gracias por escucharnos y por seguir construyendo juntos el futuro del café. Nos escuchamos en el próximo episodio. Escucha todos los viernes Voces de Antioquia, el podcast del Comité de Cafeteros de Antioquia. Entérate de las noticias más importantes de Antioquia y el mundo del café. Hasta pronto. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.